Les decía yo hace un rato, nada más ya como comentario final, que Domenito es un personaje muy singular. En este libro que vamos a obsequiar, en el prólogo que escribo yo, recreo una circunstancia real histórica bien documentada que sucedió en Veracruz, calculo por estos días, hoy o mañana, el 1 o 2 de julio, pero de 1859, hace 150 años. Estaban en algún cafecito ahí del puerto, en la tarde, discutiendo sus cuatro personajes, Benito Juárez, Miguel Hernández de Tejada, Manuel Ruiz y Arturo Campo, sobre si lanzar o no la ley de nacionalización. Y la discusión fue muy interesante porque Domenito se quedó callado, no participó, nada más escuchaba el debate que sostenía Miguel Hernández contra Arturo Campo contra Miguel Hernández. Y Manuel Ruiz, que era otro de los ministros de Juárez, se le ocurrió la buena idea de ponerse a tomar notas de lo que estaban debatiendo. Por eso hoy conocemos el debate y está en las obras completas de Domenito, en el capítulo respectivo de la ley de reforma. Ahí viene toda la narración de Manuel Ruiz refiriendo el debate que sostenía en presidencia de Juárez, Miguel Hernández y Michoacán. Y el debate consistía en saber si podían verdaderamente lanzar esa ley. Si podían, pues, tenían el poder para hacerlo. Si era conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque había una cuestión de fondo importantísima y que se refiere a que si los bienes de la iglesia eran de la iglesia, todos pensamos que sí, lo dice en un texto rápido, ¿no? Pues no. La mayor parte de los bienes que la iglesia tenía no eran de ella. Y Michoacán Campo dijo claramente a Beto: ¿está usted proponiendo un robo, un despojo? Y el otro dijo: no, pues sí, ya que hay que castigarlos y quitarles todo, pero no es de ellos. No importa. Tenemos nuestro todo. Manuel Ruiz, el tercero o el cuarto que está ahí de pregunta del presidente Juárez, su presidente se opina y le dice algo tremendo. Porque usted, señor presidente, ha sido por más de 20 años, fíjense qué hermoso, profesor de historia de la iglesia. Domenito da una clase de historia eclesiástica, 20 años en Oaxaca. ¿Pensaban que historia de los zapotecas? No, de historia eclesiástica. Es fabuloso. Y Domenito fue cuando resolvió y dijo: por necesidad militar, vamos a castigar a la iglesia. Pero después habrá que ver la manera de devolverle lo que no es de ella. Y nunca se devolvió. ¿Por qué no era de ella? Porque la iglesia tenía dos tipos de bienes: los que estaban directamente afectos al culto, que son de ella, los templos, los soportes, los vasos sagrados, los cuadros, la casa de cura, el convento. Pero también había muchos bienes, muchísimos, de las personas al morir en una cultura católica no sajona, católica romana, y con el deseo legítimo de salvar el alma, destinaban muchos bienes a obras de caridad. A veces destinados directamente a la iglesia, pero muchas veces no. Una gran cantidad de recursos destinados a financiar escuelas, a financiar laboratorios, asilos, casas de recogidas para mujeres de mala vida que eran salvadas en el arroyo de la vida. Y todos estos recursos, la única institución de fiar en ese México antiguo era la iglesia. Y así lo vinieron haciendo durante 3 siglos de época colonial y 50 años de México independiente en el siglo XIX. Y la iglesia entonces administraba una cantidad inmensa de bienes que habían dejado personas civiles y operaba como un gran fideicomiso. Administraba bienes ajenos
para destinados a un fin concreto, normalmente de calidad. Y los liberales lo sabían. Sabían que esos bienes no eran de la Iglesia. Los primeros amparos con la nueva Constitución mexicana se dieron en contra de la ley de reforma de personas herederas de esas familias que habían dejado un terrenito o una casa de vecindad para con ella que se alimentaran a 4 colegiales en un colegio. Si el Estado se las quiere y las remata, mejor devuélvamelo. Mi abuelo había dejado esto para dotar a 4 huérfanos. Y por supuesto, la primera gran injusticia, la Suprema Corte Mexicana en este juicio amparo fue negar todos los amparos en contra de la ley de reforma. Pero lo importante es que don Benito lo sabía, Ocampo lo sabía y Lerdo lo sabía. ¿Qué pasaba allí? Melchor Ocampo, que es un gran hombre, muy enojado, después de que se expide la ley de reforma, renuncia y se pelea con Juárez con él. Y narra una anécdota que es maravillosa. Juárez estaba subyugado por él. Subyugado, tenía controlado. Cuando muere Lerdo, Juárez no puede vivir sin los Lerdo y se contrata a otro Lerdo, a Sebastián. Siempre los Lerdos estaban cerca de ahí por la tormenta. Es un Benito de diría yo, nada más para terminar, que en 1861 Juan Benito plantea postularse a la elección presidencial de ese año, cosa que ganará, pero solamente tiene un candidato rival en contra. ¿Saben quién es su candidato rival? Miguel Lerdo de Tejada. ¿Y saben qué pasó? La providencia. Se murió 2 semanas antes de la elección de manera inusitada, como Michael Jackson. Yo siempre creí en nuestro amigo que don Benito ayudó un poquito de esa muerte. Bueno, estoy a sus órdenes, gracias.